A Marcos lo llamaban el chofer invisible. Ropa gastada, manos manchadas de grasa, mirada baja. Nadie sabía que, cada noche, después de estacionar el bus 47, subía al último piso de un estacionamiento vacío y desde una laptop vieja seguía un mapa de fugas de gas, fallas eléctricas y rutas de ambulancias. Era conductor, y el único que veía cómo la ciudad respiraba. La noche que se burlaron de él en la terminal, pobre y bruto, el sistema de alerta falló. Nadie lo notó, excepto Marcos, que entendió que si no hacía nada, a las 02:17 ardería media ciudad. Suscríbete. Empieza la historia de un hombre al que miraron por encima del hombro, hasta que sostuvo la vida de todos en sus manos. El ruido del motor era su única compañía. El bus 47 avanzaba por las calles medio vacías de la madrugada, dejando un eco cansado entre los edificios. Marcos miraba por el espejo retrovisor. Los últimos pasajeros bajaban sin siquiera agradecer. El olor a combustible, el aire caliente del motor y el reflejo de los neones en el parabrisas eran parte de su vida desde hacía 15 años. A veces pensaba que conocía la ciudad mejor que su propia casa. Cada bache, cada esquina sin luz, cada semáforo que tardaba más de lo debido. Conocía también a la gente, los apurados, los que dormían, los que se quejaban por el aire, los que no saludaban nunca. Y también conocía algo más, los peligros invisibles, porque Marcos no era un chofer común. De noche, cuando terminaba su turno, se quedaba solo en el estacionamiento de la terminal. Subía hasta el último piso, encendía su vieja laptop y se conectaba a un sistema que él mismo había creado años atrás, cuando trabajaba como técnico en mantenimiento urbano. Un programa rudimentario, armado con mapas abiertos, sensores públicos y códigos que pocos entendían. En esa pantalla, la ciudad era un organismo vivo. Puntos de luz que mostraban fugas de gas, zonas de sobrecarga eléctrica, rutas de riesgo. Marcos lo llamaba el pulso, y aunque nadie lo sabía, lo actualizaba cada noche. Era su manera de seguir cuidando la ciudad, incluso después de que lo despidieran del Departamento de Infraestructura por recortar personal innecesario. Aquella noche todo se torció. Apenas bajó del bus, vio a sus compañeros riéndose junto a la máquina de café. Marcos! Le dijo Ramírez, el supervisor. Hoy hay reunión con los jefes. Pero tú tranquilo, eso es para los que saben hablar. Las risas fueron inmediatas. Marcos agachó la cabeza y siguió caminando. No valía la pena discutir. Desde que lo degradaron a chofer, lo trataban como si nunca hubiera tenido estudios, como si su vida entera cabía en ese volante sucio. Cuando subió al último piso del estacionamiento, encendió su laptop. El pulso tardó en cargar, pero al hacerlo, un punto rojo parpadeó en la zona norte. Una fuga. Pequeña, pero constante. Marcos amplió el mapa y frunció el ceño. La fuga estaba a solo 3 manzanas de una planta de gas industrial. Si nadie la controlaba, una chispa bastaría para hacer volar media ciudad. Llamó al número de emergencias municipales. Sí, buenas noches. Hay una fuga de gas cerca de la planta del norte. ¿Quién habla? Preguntó una voz aburrida. Marcos Herrera, chofer de la línea 47. ¿Y cómo sabe eso? Tengo un sistema de monitoreo. Ah, claro, interrumpió el operador riendo. ¿Y su sistema mágico le dijo eso? Mire, señor, tenemos protocolos. Si no hay reporte oficial, no podemos enviar una unidad. Buenas noches. Clic. Silencio. Marcos respiró hondo. Miró la pantalla. El punto rojo seguía parpadeando. El tiempo corría. A las 0:53, bajó del estacionamiento. Sabía que si quería evitar la catástrofe, tendría que hacerlo solo. Tomó las llaves del bus 47. Encendió el motor. El rugido rompió el silencio del depósito. Condujo a toda velocidad hacia el norte. Las calles estaban vacías. Los faroles, difusos por la llovizna. Cada minuto contaba. A las 01:15 llegó a la zona industrial. El olor a gas era inconfundible. Descendió del bus con una linterna y una máscara vieja que llevaba por costumbre. Siguió el sonido del escape hasta encontrarlo. Una válvula rota detrás de un muro. Intentó cerrarla,
pero la presión era demasiado alta. Sacó del bolsillo una herramienta improvisada, fabricada con una pieza del propio bus. La encajó en la válvula, usó todo su peso y giró. El gas silbó con fuerza antes de detenerse. La fuga cesó. Marcos se dejó caer al suelo, jadeando. El reloj marcaba las 01:27. Había logrado evitar lo peor. Mientras descansaba, escuchó el ruido de un coche acercándose. Dos hombres bajaron con linternas y trajes elegantes. ¿Quién demonios es usted?, preguntó uno de ellos. Soy chofer, dijo Marcos, aún sin aliento. Vi la fuga, la cerré. ¿Chofer? El hombre lo miró de arriba abajo. ¿Usted se da cuenta del peligro? No tenía autorización para estar aquí. Marcos lo miró con cansancio. No tenía permiso, pero sí tenía razones. Los hombres se marcharon murmurando. Marcos volvió al bus, empapado y exhausto, pero con la sensación de haber salvado algo que ni siquiera entenderían. A la mañana siguiente, el noticiero local abrió con la noticia. Una explosión fue evitada en la planta de gas del norte. Autoridades investigan cómo se detectó la fuga a tiempo. Nadie mencionó su nombre. Nadie sabía que el chofer invisible había detenido el desastre con sus propias manos. Pero mientras el mundo seguía girando, Marcos sonrió desde su asiento del bus 47. El pulso volvía a estar en calma. Suscríbete para seguir esta historia. La del hombre que todos ignoraron, pero que se convirtió en el guardián silencioso de una ciudad entera. Las luces del taller parpadeaban mientras el supervisor gritaba por teléfono. ¿Cómo que no saben quién lo reportó? Eso no se arregla solo. Desde un rincón, Marcos escuchaba sin ser visto, apoyado en la puerta oxidada con su termo de café en la mano. Tenía sueño, el cuerpo molido, y la ropa aún húmeda por la lluvia de la noche anterior, pero también una paz profunda. Había hecho lo correcto. Ramírez colgó el teléfono furioso y lo vio. ¿Y tú qué haces ahí parado, Herrera? ¿No tienes un bus que manejar? Ya está listo, respondió él sin alterarse. ¿Se supo algo de lo de anoche? Eso no es asunto tuyo. Seguridad interna se encarga. Anda, limpia el parabrisas, que ni eso sabes hacer bien. Marcos regresó al bus. Mientras limpiaba el vidrio, notó una grieta apenas visible, justo en el centro. Igual que el sistema, murmuró. Nadie lo ve, hasta que se rompe. Subió al asiento del conductor. Conectó su pendrive en el panel oculto bajo el tablero. Una modificación que él mismo había hecho. Y revisó los datos del pulso. Todo parecía estable, excepto por una línea intermitente cerca del hospital central. Era raro. No era fuga, ni cortocircuito, ni atasco. Era algo más. Interferencia. Algún sistema bloqueaba las señales. Eso solo podía significar dos cosas. O alguien ocultaba una falla, o alguien no quería que el sistema viera algo. Esa noche, al terminar su turno, Marcos volvió al estacionamiento. No subió al último piso. Esta vez, se dirigió al archivo técnico abandonado del sótano, donde se guardaban los antiguos planos de la red de servicios de la ciudad. Con linterna en mano, rebuscó entre papeles polvorientos hasta encontrar lo que buscaba: los diagramas de distribución eléctrica y de gas del sector hospitalario. Lo que vio le heló la sangre. Un ramal de gas pasaba justo por debajo del ala de urgencias, y no aparecía en los planos digitales, solo en los antiguos. Alguien lo había borrado del sistema. ¿Por qué?, murmuró. La respuesta llegó sola. Si algo pasaba ahí, nadie podría preverlo. Nadie, excepto alguien como él. Al día siguiente, Marcos pidió hablar con el ingeniero jefe de infraestructura urbana, un antiguo colega. Esperó una hora en recepción, hasta que finalmente le dejaron pasar. Lo recibieron con una mirada de desprecio. ¿Tú? ¿El chofer? Necesito que veas esto, dijo, desplegando los planos. ¿Vienes con papeles viejos? Estamos en 2025, Marcos. Los sensores no indican nada. Porque alguien los bloqueó. Mira este tramo. ¿Y qué quieres que hagamos? ¿Excavar porque tú lo dices? Marcos lo miró con rabia contenida. No. Quiero que lo revisen. Si explota, los muertos no van a preguntar si era oficial. Días después, el ingeniero mandó a revisar la zona solo para callarlo.
Los técnicos encontraron fugas lentas en 3 conexiones subterráneas. El ala de urgencias fue evacuada preventivamente. El hospital evitó una tragedia. En las noticias no se mencionó a Marcos, solo un comunicado anónimo del departamento técnico. Pero en la terminal, el rumor corrió. Dicen que el chofer Herrera fue el que lo detectó, susurraban algunos. ¿Cómo lo sabe? ¿Es brujo o qué? No. Solo conoce la ciudad como su propia piel. Una tarde, un joven periodista lo abordó en la salida del bus. ¿Usted es Marcos Herrera? Depende, respondió, desconfiado. Soy periodista independiente. Estoy armando un reportaje sobre mantenimiento urbano. Alguien me habló de usted y de un sistema llamado El Pulso. Marcos se tensó. Eso no es para cámaras. No busco fama, busco verdad. ¿Me deja ver su sistema? Lo pensó un momento. Luego asintió. Esta noche, piso 7 del estacionamiento. No llegues tarde. A las 000 Centers, se encontraron bajo la luz tenue de un tubo fluorescente. El periodista, Mateo, quedó en silencio al ver la laptop y el enjambre de cables conectados a un sistema rústico pero potente. ¿Tú armaste esto? Sí, desde que me echaron. Nadie quiso escucharme, así que lo escuché yo solo. La ciudad. ¿Y por qué sigues? Porque nadie más lo hace. Mateo grabó en silencio. Al terminar, extendió la mano. Gracias. No me des las gracias todavía. Si esto sale mal, pueden venir por ti, o por mí. Entonces, dijo el joven con una sonrisa, que vengan. Es hora de que todos vean lo que tú llevas viendo solo durante años. El video se publicó una semana después. Título: El hombre que salvó una ciudad, sin que nadie lo supiera. En 48 horas se hizo viral. Las redes explotaron. Medios nacionales querían entrevistas. Funcionarios pedían explicaciones. Pero Marcos no apareció en ningún programa. No aceptó ninguna invitación. Solo hizo una cosa. Subió al bus 47, encendió el motor y siguió conduciendo. La ciudad aún respiraba, y él era el único que la escuchaba. El ruido del motor, que antes era un sonido de rutina, ahora le pesaba diferente. Desde que el video de Mateo se hizo viral, Marcos ya no era invisible. Cada vez que abría la puerta del bus, alguien lo reconocía. «Usted es el del video», decía una señora con su nieto. «Gracias por lo que hizo, Don», le decían otros, dándole palmadas en la espalda. Y aunque la mayoría eran muestras de cariño, también aparecieron las miradas largas, las sospechas, el murmullo que empieza suave y termina en despacho. 2 días después de la publicación del video, la gerencia de transporte lo llamó a una reunión urgente. Marcos entró a la sala con su ropa de trabajo, el rostro sereno. Al otro lado de la mesa, 3 hombres de traje y una mujer con una tablet. «Señor Herrera», comenzó el gerente, con una sonrisa artificial. «Estamos aquí para discutir su situación». ¿Situación? Su exposición pública. Nos ha puesto en el ojo del huracán. ¿Por salvar el hospital? Uno de los hombres intervino. No se trata de lo que hizo, sino de cómo lo hizo. Usó información no autorizada, tecnología externa, y actuó por su cuenta. Eso puede considerarse insubordinación. Marcos entrecerró los ojos. ¿Entonces quieren castigarme por hacer el trabajo que ustedes no hacen? La mujer con la tablet habló por primera vez. ¿Tiene licencia para operar ese sistema? ¿Tienen ustedes permiso para ignorar fugas durante meses? Replicó él. Silencio. El gerente volvió a hablar, más seco. Mire, Herrera, vamos a ofrecerle algo. Suspensión con goce de sueldo durante 15 días, y luego lo reubicamos en otro sector. Sin exposición, sin sistemas, solo manejar. ¿Acepta? Marcos los miró. Respiró profundo y dijo: No. ¿No? No nací para mirar al piso. Nací para mirar la ciudad y escucharla. Si ustedes no quieren verla, es su problema. Pero yo no pienso apagar el pulso. Al salir de la reunión, encontró a Mateo esperándolo. ¿Y? Me ofrecieron silencio. ¿Aceptaste? ¿Tú qué crees? Ambos se rieron,
Pero Mateo se puso serio al instante. Hay más, Marcos. Mucho más. ¿Qué encontraste? El joven periodista abrió su laptop y mostró un archivo cifrado. Una fuente anónima me envió estos datos. Son reportes borrados, registros de mantenimiento falsificados y, lo peor, planos manipulados de zonas críticas. ¿Manipulados? Como en el hospital. Solo que ahora afecta a una escuela. Marcos palideció. ¿Dónde? Barrio El Prado, Escuela Pública 312. No lo dudó. Esa misma noche fue al lugar. La escuela dormía bajo la oscuridad. Desde fuera parecía en buen estado, pero cuando usó el pulso, la pantalla mostró una señal irregular. Fugas menores, concentradas bajo el gimnasio, lo suficientemente pequeñas para pasar desapercibidas, lo suficientemente peligrosas para que, en un sismo o sobrecarga, explotaran como una trampa mortal. No voy a permitirlo otra vez, susurró Marcos. Esa semana fue una carrera contrarreloj. Con ayuda de Mateo, publicaron un segundo video. Esta vez, con pruebas, planos, datos. La historia se volvió aún más viral. Los padres del colegio exigieron respuestas. Los medios presionaban. El nombre de Marcos ya no era un secreto, era símbolo. Y también amenaza. Porque mientras los ciudadanos lo llamaban el guardián, en las oficinas del poder, lo llamaban el problema. Una noche, Marcos regresó a su departamento. La puerta estaba abierta. El pulso, su laptop, sus discos. Todo había desaparecido. Solo quedaba una nota en el suelo. Cállate mientras puedas. Marcos se quedó quieto. No dijo nada. No llamó a la policía. Solo se sentó en una silla rota y sacó un cuaderno escondido dentro del doble fondo de la mesa. Allí, escritos a mano, estaban todos los códigos del pulso, todas las rutas, todas las alarmas, porque él lo sabía. Las máquinas se rompen, pero la verdad bien guardada nunca desaparece. ¿Quieres saber cómo el hombre al que todos ignoraban se convirtió en el enemigo número uno del sistema? El teléfono de Mateo no dejaba de sonar. Medios nacionales, canales de YouTube, radios comunitarias, todos querían saber quién era Marcos Herrera, de dónde había salido ese chofer, con más información que el propio gobierno. ¿Por qué nunca había hablado antes? ¿Y cómo era posible que un solo hombre tuviera un mapa vivo de las entrañas de la ciudad? Pero mientras las redes lo convertían en héroe, él seguía siendo un objetivo. El día después del robo en su departamento, Marcos no fue al trabajo. Tampoco encendió el celular. Fue directo a la casa de su hermana, en las afueras. Una construcción modesta, con jardín seco y olor a tierra mojada. Allí, en una caja sellada, guardaba las copias físicas de todo su trabajo. Planos, cálculos, alertas escritas a mano, fotos de fugas con fechas y coordenadas. Su hermana, Clara, lo recibió con el ceño fruncido. ¿Otra vez con eso, Marcos? ¿Hasta cuándo vas a cargar con una ciudad entera tú solo? Hasta que me escuchen. ¿Y si no lo hacen? Entonces lo haré más fuerte. Ella suspiró. Papá también se rompía el lomo por todos. Y mira cómo terminó. Marcos desvió la mirada. Sabía que su padre había muerto defendiendo una causa justa, pero eso también le costó todo. Esa misma noche, en una reunión a puertas cerradas, el intendente de la ciudad golpeaba la mesa con furia. ¿Cómo dejaron que un maldito chofer tenga más control que nosotros? Un asesor intentó calmarlo. No tiene control, señor. Solo información. Y eso es peor. La gente cree más en él que en nosotros. Si sigue hablando, nos va a arrastrar con él. Otro funcionario deslizó un sobre por la mesa. Hay una opción, poco ortodoxa. ¿Cuál? Inhabilitarlo, legalmente. ¿Cómo? Le inventamos una denuncia, algo creíble. Acoso, negligencia, sabotaje, lo que sea. Lo desacreditamos antes de que siga creciendo. El intendente dudó un segundo. Luego asintió. Háganlo. Que desaparezca como llegó, entre sombras. 2 días después, Marcos fue citado oficialmente al juzgado. Una denuncia anónima lo acusaba de haber manipulado sistemas públicos sin autorización y de poner en riesgo estructuras críticas.
La fiscalía pidió su suspensión inmediata. Los medios, que antes lo alababan, empezaron a cambiar el tono. ¿Era realmente un héroe o un riesgo? ¿Qué ocultaba Marcos Herrera? Mateo, desesperado, fue a su encuentro. Marcos, tenemos que pelear esto. ¿Cómo? Con todo, con tu cuaderno, tu historia, tus datos. Ya lo hice. Pues hazlo otra vez. Marcos lo miró largo rato. Después abrió la mochila y le entregó el cuaderno original del pulso. Toma. ¿Me lo das a mí? Tú sabes contarlo. Yo solo sé sentirlo. Esa noche, Mateo publicó el reportaje más importante de su vida. Quieren silenciarlo. El sistema contra el hombre que salvó miles sin pedir nada a cambio. El video fue demoledor. Incluía imágenes inéditas de las válvulas rotas, los planos manipulados, las zonas vulnerables, y una entrevista final donde Marcos decía, con voz serena, si me quitan todo, me quedará la ciudad. Y si me quitan la ciudad, me quedará la memoria. Y si me quitan la memoria, alguien más tomará mi lugar. A la mañana siguiente, más de 1000 personas se reunieron frente al juzgado, con pancartas que decían, yo también soy el pulso. El que escucha la ciudad no es criminal. Herrera no está solo. El fiscal se negó a avanzar con la causa. No por justicia, por miedo. En el fondo, todos sabían que Marcos no era solo un hombre. Era una advertencia viva, de que los que están abajo también saben mirar arriba, y que la verdad, cuando respira, hace ruido. Si tú también crees que la verdad no se puede callar, suscríbete y apoya a quienes no temen decirla. Marcos no volvió a conducir el bus 47. Después de la manifestación frente al juzgado, la empresa lo suspendió por su seguridad, pero todos sabían la verdad. Lo querían fuera. Sin uniforme, sin ruta, sin cabina, pero no sin propósito. Volvió al barrio donde había crecido. Las calles estaban llenas de baches, los postes de luz parpadeaban, y el olor a gas se mezclaba con el de la fritanga. Allí, en esa esquina olvidada por el Estado, Marcos decidió hacer algo que ni siquiera había imaginado antes: enseñar. Pidió permiso en el centro cultural del barrio para usar un salón vacío. Clara, su hermana, lo ayudó a limpiar. Mateo trajo una pantalla vieja y unas sillas, y con un cartel escrito a mano que decía Taller de Ciudad Viva, Marcos comenzó a enseñar lo que sabía. Cómo leer mapas urbanos, cómo identificar puntos de riesgo, cómo levantar reportes comunitarios, cómo construir vigilancia desde abajo. Al principio llegaron 3 personas, después 10. Y al final del mes, el salón se llenaba cada noche. Vecinos, madres, jóvenes, jubilados. Todos querían aprender a escuchar el pulso de su barrio, no solo para protegerse, sino para no depender más de quienes los olvidaban. Una noche, una joven del taller, Sol, levantó la mano. ¿Y si construimos nuestro propio sistema? ¿Cómo? Preguntó Marcos. Tú hiciste el pulso, pero ahora somos muchos. Podemos hacer una versión nueva, comunitaria, una red que no puedan borrar tan fácil. Como un enjambre, agregó otro vecino. Si tumban a uno, los otros siguen funcionando. Marcos sonrió. Una ciudad con miles de oídos. Así nació el proyecto. Red Subterránea. Un sistema colaborativo, sin dueño, sin jerarquías. Hecho por y para los que caminan la ciudad. Cada tallerista tenía un rol. Uno mapeaba, otro verificaba, otro subía los datos. Mateo se encargó de difundirlo. Y en cuestión de semanas, otras comunidades empezaron a replicarlo en distintos barrios. Pero el poder no duerme. Y cuando las cosas se escapan de sus manos, muerden. Una mañana, Sol llegó corriendo al salón. Marcos, entraron a casa de Teresa. Se llevaron sus cuadernos, su computadora, hasta su celular. ¿Están bien? Sí, pero dejaron un mensaje. En la pared, con pintura negra. Ustedes no mandan. Ese mismo día, un grupo de encapuchados interceptó a Mateo saliendo del canal comunitario. Le robaron el celular, lo golpearon en las costillas y le susurraron al oído. Apaga la cámara, o te la apagamos a ti. Mateo, herido pero vivo, fue directo a ver a Marcos. Tenemos que parar.
¿Y dejarles todo otra vez? Respondió él. No sé si vale la pena, Marcos. Nos están casando. Marcos lo miró a los ojos, sin rencor. ¿Recuerdas cuando dijiste que la ciudad te hablaba después de conocer el pulso? Sí. Pues ahora la ciudad está gritando. Y si no la escuchamos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Esa noche, decidieron dar un paso mayor. Lanzar una plataforma pública, un sitio web abierto, con alertas en tiempo real. Cualquiera podría ver si había riesgos en su zona, y también denunciar problemas que las autoridades ignoraban. La bautizaron Ciudad Transparente. En menos de una semana, 100.000 personas entraron, y con cada clic, con cada alerta, con cada dato compartido, el sistema oficial se volvía más irrelevante. Y los de arriba, más nerviosos. Suscríbete si tú también crees que el poder nace desde abajo, cuando el pueblo abre los ojos, y los usa para cuidarse entre todos. El intendente apretaba el nudo de su corbata frente al espejo con manos temblorosas. Su asesor entró sin tocar la puerta. Señor, tenemos un problema. ¿Otro más? La plataforma Ciudad Transparente está en todos los medios. Incluso la ONU quiere saber más. El intendente palideció. ¿Soy Marcos Herrera? Está en boca de todos. Lo comparan con activistas históricos. ¿Y legalmente? No hemos podido frenarlo. Todo lo que hace es legal, pero molesto. Muy molesto. El político giró lentamente, miró por la ventana. Entonces haremos que parezca ilegal. Al día siguiente, un nuevo titular recorrió las redes. Revelan vínculos sospechosos entre Ciudad Transparente y financiación extranjera. Sin pruebas, sin fuentes, solo rumores y fuentes anónimas. Marcos lo vio en la pantalla rota de su laptop. Suspiró. Era cuestión de tiempo. Clara lo escuchó desde la cocina. ¿Y ahora? Ahora hacemos lo que ellos no esperan. ¿Qué cosa? Mostrarlo todo. Esa noche, en una transmisión en vivo desde un salón comunitario abarrotado, Marcos se paró frente a una cámara casera. Mateo sostenía el celular. No había luces de estudio, ni micrófonos. Solo él, su cuaderno, y una ciudad mirando. Buenas noches, mi nombre es Marcos Herrera. No soy político, no soy famoso. Fui chofer de bus durante 17 años. Y durante ese tiempo, aprendí a ver. No los números, no los discursos, la ciudad real. La que tiene fugas de gas, postes podridos y calles con niños que esquivan cables eléctricos para llegar a la escuela. Nadie me pidió hacerlo. Nadie me pagó. Solo escuché el ruido de lo que se rompe. Y supe que si no lo arreglaba yo, nadie lo haría. Mostró el cuaderno frente a la cámara. Este cuaderno no es solo papel. Es memoria. Es evidencia. Es verdad. Hoy quieren decir que soy un criminal. Que tengo vínculos sospechosos. Pues sí. Estoy vinculado con Teresa, la abuela que perdió a su nieto por una fuga ignorada. Estoy vinculado con Sol, que enseña a otros a proteger sus barrios. Estoy vinculado con miles que ya no creen que el silencio sea seguridad. Y si eso es un crimen, entonces no quiero ser inocente. La transmisión duró 14 minutos, y en 24 horas acumuló 3 millones de vistas. Personas de todo el país compartieron el mensaje con un mismo hashtag. Yo soy Ciudad Transparente. Las amenazas aumentaron. Los medios tradicionales callaron. Pero el pueblo ya no. Una semana después, un grupo de técnicos jóvenes, egresados de la universidad, se ofrecieron como voluntarios. Queremos mejorar tu sistema, Marcos, dijeron. ¿Y por qué ahora? Preguntó él. Porque si tú pudiste levantar todo esto solo, imagina lo que haremos juntos. Así nació la Fuerza Cívica del Pulso. Ingenieros, activistas, estudiantes, vecinos, todos conectados, todos vigilantes, todos dispuestos a sostener una ciudad que ya no quería cerrar los ojos. En una entrevista internacional, le preguntaron a Marcos, ¿qué sigue ahora? ¿Un partido político? ¿Una candidatura? Él sonrió con tristeza. No vine a ocupar sillas, vine a abrir ventanas. Si tú también crees que el cambio empieza cuando se dice la verdad en voz alta, suscríbete y sé parte de esta historia. La ciudad ya no era la misma.
Donde antes había silencio, ahora había vigilancia ciudadana. Donde antes los informes se escondían en escritorios oscuros, ahora estaban colgados en foros abiertos. Y donde antes solo se escuchaban excusas, ahora había nombres, rostros y memoria. Pero el sistema no cede fácil. Cuando no puede comprarte, te intenta aplastar. Una mañana, Clara encontró a Marcos en el patio, con la mirada fija en el cielo. «No dormiste, ¿verdad?» «No, soñé con papá». «¿Y qué decía?» «Que no tenga miedo». Ella se sentó a su lado. «Te están buscando, Marcos. No legalmente. Peor». «¿Qué pasó?» «Un amigo me avisó. Están armando algo. Un operativo. Quieren entrar a tu casa». Él no respondió. Solo se levantó, caminó hasta su mochila y sacó un paquete sellado. «Si desaparezco, entrega esto a Mateo». «No hables así». «No es paranoia, Clara. Es estadística». Esa noche, Marcos no volvió a casa. Durmió en la escuela pública donde ahora funcionaba uno de los centros de monitoreo ciudadano. Allí, rodeado de jóvenes, escuchó los latidos de la ciudad a través del nuevo sistema. Una red viva, descentralizada, que ningún poder podía ya detener. A las 3:12 a.m., una alerta vibró en todos los dispositivos. «Fuga masiva en planta de gas de San Pedro». «¿Es real?», preguntó Sol, pálida. «Sí», confirmó Marcos. «El sistema oficial la ocultó». «¿Qué hacemos?». Él no dudó. «Evacuamos». «¿Nosotros?». «Sí, nosotros». Comenzaron a llamar puerta por puerta, luego a gritar por altavoces. Los vecinos se despertaban asustados, confundidos, pero obedecían. A las 03:40, más de 200 personas ya estaban fuera del radio de peligro. Y a las 03:57, la planta explotó. El fuego iluminó el cielo como un segundo sol. Los gritos se mezclaban con las sirenas. Pero nadie murió. Ni uno solo. Los bomberos, sorprendidos, no entendían cómo la gente ya estaba en la calle cuando ellos apenas llegaban. «Nos avisaron los del pulso», decía una mujer. «El sistema comunitario». «¿El qué?». «Ellos. Los que nos cuidan de verdad». Las redes estallaron. Los medios, forzados a reaccionar, comenzaron a mostrar los testimonios. La narrativa cambió de golpe. Ya no era el chofer rebelde, era el hombre que salvaba vidas. Otra vez. Mateo publicó un nuevo video con el título: «Si hubiéramos esperado al sistema, estaríamos enterrando a nuestros vecinos». Y por primera vez, el gobierno local emitió un comunicado oficial en el que reconocía: «Hubo fallas en los sensores. Investigaremos». Pero ya nadie les creía, porque la verdad ya tenía otra voz, una que no dependía de cargos ni licencias, una que se construyó desde la calle. Marcos apareció frente a las cámaras esa noche, con el rostro cansado y la mirada firme. «No venimos a sustituir al Estado, venimos a recordarle por qué existe, y si no puede protegernos, entonces nos protegeremos entre nosotros». Si tú también crees que la comunidad unida puede hacer lo que el poder olvida, suscríbete y comparte esta historia real. Un mes después de la explosión, nada volvió a ser igual. La ciudad, que antes respiraba por los tubos oxidados del poder, ahora latía al ritmo de su gente. En cada barrio había un mapa, en cada esquina un nombre, y en cada vecino una historia que ya no quería ser silenciada. Pero el sistema no se rinde. Cuando la represión no funciona, llega el intento de cooptación. Una mañana, Marcos recibió una carta con membrete dorado. Invitación formal al Consejo de Seguridad Ciudadana. Su experiencia es valiosa. Lo necesitamos en nuestras filas. Clara la leyó en voz alta. ¿Y? ¿Vas a ir? Ya fui donde tenía que estar. ¿Y si es la oportunidad de cambiar desde adentro? El adentro ya está podrido. El cambio vive afuera. Marcos no respondió a la carta. La quemó. En paralelo, la red subterránea seguía creciendo. Se replicó en otras ciudades, incluso en otros países. No tenía líder. Tenía rostros, vidas, historias. Mateo, ahora corresponsal de un medio independiente, viajó para documentar cómo el legado de un chofer había transformado la forma en que la gente entendía el poder.
Entrevistó a bomberos que usaban el sistema comunitario para anticipar emergencias, a madres que organizaban rondas de noche para cuidar los postes eléctricos, a niños que dibujaban mapas del latido de su cuadra en las escuelas. Pero no todo era celebración. Una madrugada, Sol lo llamó, llorando. Marcos está en el hospital. Mateo dejó todo. Corrió. El pasillo olía a cloro y ansiedad. La sala estaba en penumbra. Marcos respiraba con dificultad. Había sufrido un infarto menor, pero lo suficientemente serio para detenerlo. Por primera vez, el pulso había bajado. Mateo se acercó. No te vayas, viejo, aún no. No me voy, dijo él, apenas audible. Solo... escucho más despacio. 2 semanas después, Marcos salió del hospital. No volvió a cargar mochilas ni cuadernos, pero empezó a hablar más, a contar lo que había vivido, lo que había aprendido, y lo que otros debían continuar. Cada vez que daba una charla, decía una frase. Yo empecé con una llave, pero la ciudad abrió su puerta sola. El día que murió, tranquilo, en casa de Clara, no hubo luto. Hubo ruido, sirenas sonando en cada barrio, luces encendidas por 1 hora, y en todos los muros, alguien escribió: El que escuchó la ciudad, ahora la habita para siempre. Mateo publicó el último video de la serie. Título simple: Gracias, Marcos. En él, se veían imágenes de archivo, calles antes y después, testimonios de cientos, y una última frase suya, grabada en un taller. Nunca fui poderoso. Solo tuve los oídos abiertos y un corazón que no sabía rendirse. Hoy, el pulso no es un sistema, es una forma de estar, de vivir, de no callarse, porque mientras exista alguien que escuche, la ciudad seguirá hablando. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete y compártela, porque el poder verdadero vive donde nadie mira, en la gente común que se niega a rendirse.